infancia de Julius en un enorme palacio limeño donde vive con su familia. A pesar del lujo que lo envuelve, como se menciona, los salones pulcros, los muebles brillantes, la solemnidad en los altos, pues su vida está rodeado de una profunda soledad emocional. Desde muy pequeño Julius se da cuenta, aunque de manera intuitiva, no de forma directa, que su madre Susan, siempre elegante, fría y exordia por sus compromisos sociales, pues no le da esa figura materna, eh, tal vez de afecto emocional, sino en realidad todo lo que se va mostrando va a ser con las figuras humildes que habitan en su casa, el cual son los empleados o la servidumbre. Y es que eso es muy constante en realidad. Dentro de ellos destaca Vilma, la chola hermosa, entre comillas, quien lo cuida como una madre pues verdadera, lo baña, lo cambia, lo alimenta y siempre está pendiente de él. Esta cercanía con la servidumbre lo lleva a descubrir un mundo escondido bajo el esplendor del palacio. Su primera entrada a la sección de trabajadores le impacta dado que se da con otra historia, otra vez con otra realidad. Este espacio es más reducido, es más humilde, menos bello, más pobre, entre comillas, y allí es donde va a ocurrir los episodios que van a marcar su vida, tal vez van a despertar esa conciencia social. Uno de ellos se trata sobre la lata de galletas que Celso, el mayordomo, usa para guardar billetes de monedas sucias, se podría decir, o monedas guardadas, el cual él lo hace con mucha enredez. Pero para este pequeño Julius pues le impacta dado que él está en un contexto donde el dinero no está desde ese punto de vista, ¿no? Y aquí pues como esa lata de galletas cae accidentalmente, es donde él se da cuenta sobre la existencia de un dinero distinto, ajeno al brillo y que le muestra tal vez por primera vez la desigualdad que sostiene su entorno, ¿no? Dado que es un dinero trabajado, honrado. En paralelo a estas existencias aparece Berta, que es la ama de su hermana Cintia, una mujer vieja, bondadosa, que lo cuida desde muy niña, como si fuera su hija, y le vuelve, pues, y se vuelve en realidad un ser también muy importante para el imaginario de Julius y también para el entorno de de la hermana Cintia. Y aquí este personaje lamentablemente fallece y su muerte pues súbita, el cual se ocasiona o se refleja sentada junto a la piscina en una tarde de verano, marca profundamente a esos dos niños, ¿no? Entonces, mientras Susan le está dando poca importancia a esta situación y se mantiene distante de sus asuntos personales, Cynthia entra en duelo. Y no solo Cynthia, sino también Julius, porque incluso ella se viste de negro para entrar en representación o al sentimiento y hace que su hermano vista una corbata negra también, el cual a Susan no le agrada la idea en sí, pero pues como no está pendiente simplemente acepta y deja que los chicos hagan lo que ellos gusten. Entonces ellos, movidos por el dolor y por el amor que lo tenían a Cynthia, organizan un entierro simbólico para Berta, escondidas obviamente de ella, donde está Julius, también los demás miembros de la servidumbre, que es Celso, Daniel, Nilda, Carlos, Arminda. Ellos caminan hasta el huerto llevando pues una caja con los objetos más íntimos de la difunta, su peine, su escobilla, el frasco de agua de colonia natural, un mechón de cabello, hasta incluso las cosas más valiosas. Allí es donde Cintia sacrifica su medallita de platino, que es pues para esa clase es muy valiosa y tiene mucho valor monetario, y ella lo entierra junto con sus demás objetos de esa servidumbre mayor, ¿no? Entonces este acto marca también profundamente y se ve una escena donde todos lloran, incluidos los demás, y hay un sentimiento tal vez de aprecio,
de un sentimiento puro, sencillo, honrado hacia este personaje, ¿no? Y todos lo viven en conjunto, en comunidad. No se ve ninguna indiferencia que tal vez para Julius estaba acostumbrado. Y esta ceremonia, pues, hay un vínculo afectivo con la servidumbre para Julius, el cual va encontrando comprensión, amor y ternura. Julius y su hermana Cynthia son invitados al cumpleaños de su primo Rafaelito Lastarria. La escena expone el clasismo, la vanidad del entorno familiar. Ambos llegan vestidos de blanco, pero se sienten intimidados por la ostentación y la hostilidad de los otros niños. Los primos, encabezados por Rafaelito y Pipo, los agreden lanzándoles terrones de tierra desde los árboles, mientras Vilma intenta protegerlos. La violencia física y el desprecio social reflejan el egoísmo y la competencia que imperan entre las familias aristocráticas. A pesar de su timidez, Julius busca una forma de revancha a través de una escena del truco de magia, donde logra humillar a Rafaelito frente a todos. Sin embargo, la aparente victoria infantil se toma en tragedia cuando Cynthia resulta herida durante un juego llamado Los Perros. La sangre que brota de su brazo anticipa su enfermedad y la fragilidad de su niñez, en un entorno donde la inocencia no tiene lugar. Cynthia, un médico recomienda su traslado a Estados Unidos para recibir tratamiento. El ambiente en el palacio se vuelve sombrío y lleno de tristeza. La escena de la despedida en el aeropuerto es especialmente significativa. Susan llora contenidamente, Julius vomita por la ansiedad y Juan Lucas, un hombre cercano a la familia, consuela a la madre con gestos que anuncian una relación más íntima. Esta escena refleja la disolución emocional del núcleo familiar. Semanas después, Susan regresa sola, trayendo el cuerpo sin vida de Cynthia. La familia se traslada temporalmente a Chosica, donde intentan recuperarse del dolor. Allí, Lucius conoce a Peter, un pintor extranjero que le obsequia un cuadro símbolo de consuelo y esperanza. No obstante, la herida emocional es profunda y marca el fin de la inocencia infantil. Finalmente, el capítulo concluye con la noticia de que Susan se ha casado con Juan Lucas en Londres, lo cual representa un nuevo orden familiar y el inicio de una transformación que aleja aún más a Julius del mundo afectivo que alguna vez conoció. El fin de una era y los nuevos comienzos. De regreso en Lima, Juan Lucas decide abandonar el viejo palacio por considerarlo demasiado oscuro y construir una casa moderna, o sea, llena de terrazas. Este cambio de vivienda simboliza el paso a la tradición, a la modernidad superficial y al rechazo del pasado. En medio de esta transformación ocurre uno de los momentos más dolorosos para Julius, la expulsión de Vilma. Santiago, su hermano mayor, intenta abusar de ella. Al descubrirse el incidente, Susan y Julián deciden despedir a Vilma para evitar un escándalo. Julius observa en silencio la partida de su niñera, comprendiendo por primera vez la injusticia y el abuso de poder dentro de su propia familia. Poco después, Julius visita la construcción de la nueva casa y conversa con los obreros. Cucaracha, Agua Bendita y Blanquillo. Durante su almuerzo, los hombres les cuentan que esperaban una propina por su arduo trabajo. Movido por la comparación, Julius intenta pedirle a su padrastro que se les dé un pago adicional, pero este recibe una dura reprimenda. Este episodio marca su primer enfrentamiento con la realidad de las diferencias de clases y la indiferencia moral de los adultos. En el colegio, Julius forma una amistad sincera con Cano, un compañero humilde que se convierte en su espejo social. Durante una colecta, Cano es humillado por Fernandito Ranchal y Julius sale a su defensa, siendo golpeado por ello. Más tarde, Cano intenta vengarse, pero es nuevamente derrotado. La amistad entre ambos simboliza la empatía y la impotencia entre un sistema social que aplasta a los más débiles. Un día, Nilda, la antigua cocinera del palacio, visita la casa y conversa con los mayordomos Celso y Daniel. Julius, curioso, los escucha oculto tras la puerta y se entera de la trágica revelación. Vilma, su amada niñera, se ha convertido en prostituta. El impacto emocional de esta noticia es devastador. Su mente infantil intenta comprenderlo sin lograrlo,
y su angustia se materializa en la imagen simbólica de un globo monstruoso que se infla y lo persigue. Este globo representa el peso insoportable de la realidad y la pérdida definitiva de la inocencia. Así culmina la historia. Julius, aquel niño tierno y sensible que buscaba amor en medio del lujo, termina enfrentando un mundo hostil que nunca estuvo hecho para él. A través de su mirada, el autor denuncia la hipocresía de la alta sociedad limeña, el racismo, la desigualdad y la ausencia de valores humanos. Un mundo para Julius se convierte, así, en una conmovedora parábola sobre la soledad y la pureza destruidas por un entorno dominado por el poder y la apariencia. La novela Un mundo para Jules se desarrolla en el Perú de mediados del siglo XX, un periodo marcado por una fuerte desigualdad entre la élite limeña y la población trabajadora. Mientras las familias aristocráticas vivían rodeadas de lujos, la servidumbre, en su mayoría indígena y mestiza, enfrentaban condiciones precarias y una clara discriminación social. La obra muestra este contraste desde la mirada inocente de Jules, un niño de clase alta, y evidencia las tensiones sociales que caracterizaron al país antes de las reformas políticas y sociales de finales de los años 60. El tema central de Un mundo para Jules es la pérdida de la inocencia y la confrontación entre dos mundos sociales, la aristocracia limeña decadente y el mundo popular representado por los sirvientes. Otros temas destacados son desigualdad social y económica, soledad y afecto en la infancia, corrupción moral de la clase alta. Dentro de la obra también se puede encontrar la hipocresía familiar y la ruptura de los lazos afectivos. La novela retrata cómo Jules, un niño sensible y puro, va descubriendo la falsedad y la injusticia que sustentan al mundo de los adultos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su análisis crítico para el título? El autor, o tal vez el título en sí, Un mundo para Julius, expresa la paradoja a la idea central del relato. Un mundo construido aparentemente para él, lleno de riquezas, comodidades, privilegios, pero que en realidad no le pertenece, no está adaptado para él, no conecta con él. Entonces, el autor utiliza el título para ironizar sobre todo la idea de un mundo ideal, mostrando que el entorno en Julius, aunque opulento, pues está vacío de afecto, de verdad, de comprensión, de pureza, de justicia, porque hay un contraste de clases sociales. Entonces, este es un mundo que lo margina emocionalmente mientras pretende protegerlo, entre comillas, porque en realidad no hay ninguna protección, sino más bien una destrucción. Bryce Echenique emplea un lenguaje fluido, elegante y con matices irónicos. Alterna registros cultos con expresiones coloquiales, reproduciendo fielmente las voces de la aristocracia limeña y del personal doméstico. Su estilo mantiene un tono introspectivo, sensible y a veces humorístico, lo que permite al lector adentrarse a la psicología del niño protagonista. El autor combina narración lineal con evocaciones fundamentadas de la memoria infantil. El narrador adopta una mirada tierna pero crítica sobre la élite peruana. El estilo se enmarca dentro del realismo urbano y psicológico, con rasgos de ironía y lirismo se dan en toda la obra.
En las figuras literarias tenemos el símil, que es la comparación directa. En este caso, compara dos elementos usando el como o el parece. Por ejemplo, departamentos para la servidumbre como un lunar de carne en el rostro más bello. Compara directamente los cuartos de servicio con un defecto, un lunar, subrayando la visión clasista de que era una imperfección en la belleza del palacio. Como segundo tenemos la metáfora, en la que identifica un elemento con otros sin nexos comparativos. Por ejemplo, aquí lo que había era una especie de Disneylandia. Las paredes eran puro Pato Donald, Caperucita Roja, Mickey Mouse. El comedor infantil en este caso no se parecía a Disneylandia, era Disneylandia identificando el lugar con la fantasía desbordante de su decoración. En la hipérbole en la que se exagera la realidad para enfatizar una idea, allí estaban los cowboys del mundo pegados a las paredes en tamaño natural. Es una exageración obvia para mostrar la abrumadora cantidad de juguetes y decoración en el dormitorio de Julius. En el epíteto usa el uso recurrente de un adjetivo que define a un personaje. Por ejemplo, de espaldas a su mamá, que era linda, y se repite constantemente esa línea. En este caso, la cualidad de Susan no es solo descriptiva, es su identidad. Para Julius, ella es la mamá linda, lo que define su rol distante y estético. En la ironía, en el cual dan a entender lo contrario de lo que se dice usado para la crítica social. Por ejemplo, cuando se llevaron a Berta por la puerta falsa bien rapidito, como quien no quiere la cosa. La muerte del padre en ese entonces fue un evento solemne. La de la niñera Berta se maneja por la puerta falsa. La frase como quien no quiere la cosa critica irónicamente cómo la clase alta oculta lo desagradable. Y en la personificación tenemos el ejemplo de los cisnes, los patos y los gansos lo recibían con alegres ondulaciones. Parecían hacerles reverencia. En este caso, los juguetes de baño realizan acciones humanas, como recibir, hacer reverencia, mostrando cómo Julius se relaciona afectivamente con los objetos ante la ausencia de los adultos. Luego también tenemos la anáfora, que es la repetición de palabras al inicio de varias frases para crear ritmo. Por ejemplo, tenemos cuando mamá dejó de llorar, cuando se acabaron las visitas, cuando los sirvientes recobraron su mediano tono de voz, papá murió. La repetición de cuando marca el paso del tiempo y las etapas del luto que debían cumplirse para que la muerte del padre se hiciera oficial. La desigualdad en la novela no es decorado, es columna vertebral. Julius vive rodeado de lujos que él mismo no logra comprender, mientras quienes lo cuidan, trabajadoras, choferes, niñeras, personal indígena y afrodescendientes, sobreviven en condiciones totalmente distintas. El contraste es brutal. El mundo de Julius es ancho, luminoso y privilegiado. El mundo del personal es lo opuesto, es estrecho, disciplinado y muy silencioso. Bryce no necesita sermonear, simplemente coloca ambas realidades tan cerca que la herida se vuelve inevitable. Y lo inquietante es lo actual, la Lima desigual, la servidumbre y el clasicismo cotidiano que conviven juntos. Por ello, la novela nos deja esta pregunta: ¿cuántas casas del Perú siguen funcionando con la misma lógica de jerarquías silenciosas? Entonces, desde un enfoque psicológico, Julius encarna al niño que percibe con lucidez lo que los adultos lo niegan: la distancia emocional, el clasismo normalizado, la hipocresía social. Su inocencia no lo vuelve más ingenuo, sino lo vuelve observador. Y en esa mirada se encuentra una verdadera formación. Mientras su mundo familiar le ofrece silencios, ausencias, falta de afecto, la servidumbre lo entrega lo que en su casa escasea: ternura, constancia, humanidad, comprensión y amor. Así la novela funciona como una crítica a la élite limeña o esta élite aristocrática que revela cómo un ambiente obsesionado con el estatus puede fallar en lo más esencial, que es la comprensión, el afecto emocional y el formar también emocionalmente y de forma cercana a los hijos, de tener ese apego, eh, tal vez un vínculo con un tono más confesional, de confianza. Entonces, Julius, sin proponérselo, evidencia esta pobreza afectiva detrás del privilegio
material, y recuerda también que la sensibilidad no se hereda ni se compra, simplemente se tiene que dar desde el nacimiento, desde la primera instancia donde una persona, un ser humano empieza a desarrollarse. El autor, por lo tanto, muestra que crecer implica mucho más que pertenecer a un estatus social, mucho más que tener dinero, y que esto implica también no solo tener comodidad, sino pertenecer a un ambiente donde tú te puedas sentir amado y que tú puedas aprender a amar también y aprender valores. En ese sentido, la novela advierte que sin afecto no hay verdadera formación y que una sociedad que prioriza las apariencias sobre los vínculos produce infancias emocionalmente vulnerables. El racismo en la novela es sutil, elegante, casi bien educado, pero igual de corrosivo. No hay insultos explícitos, pero hay distancia, desconfianza, paternalismo. Los trabajadores indígenas o afrodescendientes son tratados como funciones, no como personas. Lo que duele es reconocer lo vigente. El racismo peruano rara vez grita, suele sonreír. Bryce retrata una estructura donde la élite se comporta como si su superficie fuese natural, heredada, legítima. Hoy esa mentalidad sigue presente en comentarios, en bromas, en miradas. La novela lanza un dardo que todavía sangra. ¿Qué tan profundo hemos arrancado esa raíz o solo hemos aprendido a disimularla mejor? La oligarquía y el poder. La familia de Julius pertenece a una aristocracia que domina sin necesidad de mostrar violencia explícita. Su poder es silencioso pero total. La élite limeña de los 50 y 60 que retrata Bryce operaba como un club cerrado donde las reglas se heredaban. Hoy la modernidad ha cambiado ventanas, estilos, discursos, pero muchas estructuras aún siguen igual. Bryce desenmascara esta permanencia, la concentración del poder, el blindaje social, la idea de que ciertos apellidos no deben mezclarse ni exponerse. También la novela es un recordatorio de que la democracia puede ser formal, pero la élite económica permanece casi intacta. Ya para cerrar, Un mundo para Julius sigue vivo porque el Perú que retrata no ha muerto. Las desigualdades persisten, el racismo se reinventa, el clasismo cambia de tono y en medio de la sensibilidad infantil de Julius se alza como una protesta. La novela también es espejo, herida y advertencia. Julius, sin saberlo, es el niño que revela el truco. El lujo sin ética no es progreso, es maquillaje. Y el país sigue necesitando miradas como la suya, limpias, inconformes y humanas. El enfoque de género y estructura familiar. Susan, la madre bella y distante, simboliza el rol ornamental de la mujer en ciertos sectores aristocráticos. Siempre impecable, siempre sonriente, pero a años luz de sus propios hijos. Lucas Juan, el padrastro, representa la autoridad vertical, el poder sin ternura y la masculinidad rígida. Dentro de esa casa, el cariño se delaga al personal del servicio. La familia funciona como vitrina, no como refugio. La novela señala algo que todavía no se ve en muchas familias de alta clase: el abandono emocional, el disfraz del éxito. Julius mira la pregunta y pregunta, pero Susan se queda con la superficie en ese vacío afectivo, pero pesa más que cualquier objeto de lujo. La crítica es clara. El privilegio sin afecto no protege y deshumaniza. En Un mundo para Jules, el enfoque ético y humanista se expresa a través de la sensibilidad del niño protagonista, quien percibe con compasión las desigualdades entre su familia aristocrática y la servidumbre. La obra critica moralmente el clasismo y la indiferencia entre la élite limeña, destacando la dignidad y la humanidad de los trabajadores del hogar. Al mostrar estas injusticias desde la mirada inocente de Jules, la novela invita a reflexionar sobre el respeto, la empatía y la necesidad de reconocer al otro como un ser humano igual en valor y derechos.
La novela plantea una crítica profunda a la estructura social peruana de mediados del siglo XX, donde las jerarquías de clase y el racismo determinan las relaciones humanas. El mensaje principal es que la inocencia no puede sobrevivir en un mundo dominado por el egoísmo, el poder y la apariencia. Asimismo, invita a reflexionar sobre la necesidad de empatía, sensibilidad y justicia social, valores que Julius encarna como contraste al entorno corrupto que lo rodea.